Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Para hoy les propongo que en el primer bloque vamos a estar hablando con Javier García, que lo pueden ver todos los domingos junto con su padre Roberto García, ahí en Canal 26, hablando un poco de esta agenda política que se vuelve a instalar, que es nada más ni nada menos que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presa. A partir de esto se abre un montón de especulaciones, un abanico de especulaciones, y la política nunca es lineal, o sea que no lo podemos comparar. Pero vamos a tratar con Javier García a que nos ayude a interpretar un poco qué significa esto en términos políticos. Javier, ¿cómo te va? Gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos por la invitación. Javi, lo decía un poco en la introducción, digo, esto viene a marcar algo que se especulaba que podía llegar a suceder, pero en época electoral, a meses de una elección como es la de octubre, ¿no? ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto, con una Cristina Kirchner que, estando presa, parece que sigue marcando la agenda? Bueno, si bien, es como vos decís, si bien todos especulaban que podía pasar, incluso el lanzamiento de la candidatura de Cristina hace apenas 10 días, 15 días, cuando anunció que iba a ser candidata a la tercera seccional de la provincia de Buenos Aires, bueno, se podía prever que lo hacía específicamente porque sabía que le iban a condenar o que la Corte Suprema iba a dejar firme la sentencia de casación que la condenaba, porque Cristina Fernández nunca había anunciado su candidatura con tanta anticipación como esta vez, ni cuando fue candidata en 2007, ni cuando fue candidata en 2011, ni cuando fue candidata en 2017, ni cuando lo anunció Alberto Fernández y ella en la fórmula en 2019. Con lo cual, esa novedad hacía presagiar lo que vos decís. Se especulaba que esto podía suceder. Ahora, no deja de ser un cisne negro, porque nunca pasó que en un proceso electoral condenen a prisión de manera definitiva y la inhabiliten de manera perpetua a una candidata que es la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Cabe alguna posibilidad de que ella pueda apelar a la Corte Penal Internacional o a la Corte de Derechos Humanos? Teniendo en Bueno, cuenta que también sos abogado, aparte de periodista, Javi. bueno, esa es la estrategia, la única estrategia que le queda para por lo menos mantener viva esa situación y tratar de alinear a un peronismo que se puede poner díscolo, porque no es lo mismo dejarse conducir por una persona que tiene caudal electoral y además tiene lapicera y puede ir ella, sino una persona que está inhabilitada de manera perpetua. La Corte Interamericana es una vía que ella tiene, sobre todo para pedir una medida cautelar o demás cuestiones, pero es muy excepcional que la Corte se pronuncie en este sentido, de Interamericana de Derechos Humanos, porque solo lo hace en materia, como su nombre lo indica, de derechos humanos. O sea, Cristina tiene que mostrar que sus derechos humanos dentro del proceso han sido vulnerados, o por lo menos tiene que demostrar que su situación actual está siendo vulnerada sus derechos humanos, sus derechos electorales en términos de esta lectura amplia que se hace podrían ser considerados sus derechos humanos, pero lo cierto es que a Cristina durante todo el proceso se le respetaron todas las garantías procesales. Tuvo derecho de defensa, pudo presentar sus pruebas, todo lo que se dice un juicio ajustado a derecho, con lo cual me parece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien obviamente creo que lo van a seguir ese camino, pero me parece que lo van a hacer más que nada como diciendo, ojo que puede salir una cautelar, ojo que puede salir una sentencia a favor, yo vuelvo a jugar, con lo cual hasta ahora nadie saque los pies del plato. Claro, especulando con ese tema. ¿De qué manera modifica el plan político del gobierno nacional esta cuestión de Cristina presa? Digo, cuando uno hace análisis para atrás de Menem, de otros gobiernos, siempre había como operadores políticos barra judiciales. Mi parecer, a lo mejor coincidimos, Sí. es que el mileísmo no tiene esos operadores judiciales, o a lo mejor sí, pero no del modo que lo tenía Menem, Kirchner, otros presidentes. Digo, no se lo esperaba el gobierno nacional. Digo, ¿de qué manera le termina modificando esto la planificación política al gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires? Bueno, sin duda que no se lo esperaba y sin duda que es lo que decís vos, de lo cual el gobierno se jacta de no tener ese tipo de intervención o ese tipo de personajes que aceitaban la maquinaria en función de los intereses del gobierno.
mucho se especulaba que el interés del gobierno era que Cristina sea candidata. Esta situación del pacto de impunidad, porque querían enfrentarla. De hecho, había declaraciones del propio Milei que decía, quiero ser el que le pone el último clavo al ataúd del kirchnerismo, al ataúd de Cristina Fernández de Kirchner. Decía porque quería ganarle las urnas. Bueno, ya no tiene la posibilidad. El último De clavo hecho, se lo hubo una puso, sí, especulación ahí con el tema de la ficha limpia, ¿no? También. exactamente, se decía que era parte de un pacto de impunidad, con lo cual la buena noticia para el gobierno es que tiene, si querés, este certificado de buena conducta, es decir, no intervine en la justicia, no participé, no operé, o por lo menos las dos cosas no pueden ser ciertas. No puede ser que opere en la justicia y que haga pactos de impunidad. Entonces, cualquiera de esas dos situaciones o esas manchas que en general tiñen a los gobiernos, bueno, el gobierno se pudo desmarcar. Ahora, en el plano político lo afectó, porque les servía Cristina candidata, porque unificaba los criterios. Ahora nuevamente se desata una batalla sorda, pero que me parece que es cada vez más ruidosa, dentro del seno de la Libertad Avanza, entre lo que es Karina Milei contra Santiago Caputo, porque está el armado electoral y tienen intereses muy distintos. Karina Milei con la idea de armar listas territoriales, con gente como Lule Menem o Sebastián Pareja, que son los armadores de Karina Milei, y Santiago Caputo, que es más un profesional de las redes, un profesional, un influencer, donde busca estos personajes mediáticos, instalarlos y fortalecerlos. Bueno, Cristina unificaba la estrategia, porque era más fácil decir quién va a enfrentar a Cristina. Ahora que no se sabe ni siquiera quién va a ser el candidato del peronismo, y bueno, todos se están barajando y dando de nuevo, y en eso empiezan nuevamente a pujar estas fuerzas internas que me parece que hasta hace tiempo podían ser casi complicadísimas en la Libertad Avanza. Ahora habrá que ver hasta dónde llegan. Nos metamos en una especulación, como siempre hacemos aquellos que nos dedicamos al género de periodismo político, porque nos basamos en la especulación en función del pasado y de algunas Sí. cuestiones que podemos hacer. Hay un axioma en el peronismo que dice, te acompaño hasta el cementerio, a la tumba entras vos. ¿Esto se va a ver reflejado el miércoles, cuando Cristina tenga que ir a tribunales a ver si tiene esa movilización que tiene, que incluye a sindicalistas? Mira, por ahora creo que hasta ahora todos van a estar entrando al cementerio con Cristina. Todavía no le van a soltar la mano, pero porque todavía les beneficia de cara a la sociedad mostrarse unidos, mostrarse con la construcción de este relato de una Cristina perseguida, una Cristina víctima del poder. Bueno, el peronismo en eso se nutre, se fortalece, hace músculo de ese tipo de relatos que por supuesto no existen en la realidad, pero sí se han instalado y Cristina sobre todo busca instalarlos. Me parece que la etapa en donde empezar a retirarse del cementerio va a ser tal vez un poco más adelante. Ahora se van a mostrar unificados porque de cara a la sociedad y sobre todo al electorado peronista va a ser señalado y va a ser, si querés, señalado de traidor aquel que le suelte la mano a Cristina en esta situación tan delicada y tan desgraciada que le toca atravesar. Sí, llamó la atención que hasta el mismo Alberto Fernández, que no está para nada limpio, salió a declarar el apoyo, ¿no? Entre ellos Massa, etcétera, Exacto, muchos todos. otros sectores. Por Ah, eso le queda muy incómodo a claro, Kicillof esta situación, porque es el que queda opacado por la nueva centralidad de Cristina. claro. ¿A quién beneficia dentro del peronismo, estoy hablando, independientemente de los discursos que den de apoyo, pero sabemos que es política, sabemos que son pacto y rosca política? Digo, hay beneficiarios acá, Sin como vos duda. decís, no ahora en el corto plazo, pero sin duda en el mediano plazo. Me parece que hay algunos beneficiarios. Digo, podemos hablar y especular sobre Massa, Sí. sobre Kicillof, etcétera. Y los gobernadores, ¿cómo entran ahí también, no? Mirá, yo creo que todos tenían un champancito en el freezer previendo esta situación. No lo sacaron todavía porque no tienen mucho para festejar, porque es cierto lo que te decía antes, Cristina recupera centralidad, Cristina tiene, si se quiere, más poder, pero lo que dicen los gobernadores, los intendentes y los peronistas, o incluso los sindicalistas, es esto se va a ir diluyendo. Este fenómeno, esta efervescencia de Cristina se va a ir diluyendo y ahí es donde que nos la quitamos de encima en términos electorales, va a poder empezar a emerger esta vía alternativa, esta nueva melodía que planteaban desde los Axel Kicillof hasta muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, tratando de sacarse de encima al kirchnerismo y sobre todo a la cámpora. Ujú. Como vos decís, sí, va a ir disminuyendo, pero hoy a Cristina no le pueden soltar la mano porque, quiera o no, Exactamente. termina teniendo un núcleo duro de paladar negro que la sigue apoyando, ¿no? Entonces ella desde el teléfono, me hace acordar un poco, salvando las diferencias, Perón al poder, Cámpora al gobierno, ¿no? Ella desde
el lugar donde le toque estar sin duda va a digitar muchísimo, va a tener que ver en quién puede llegar a suplantarla a ella, por ejemplo, en el tercer distrito o Exacto. como candidato, ¿no? Sin duda eso que decís es ahora, es coyuntural. Ella fantasea con esta idea de puerta de hierro, de ella ser desde su encierro en su casa, digitar toda la estrategia electoral del peronismo. Tal vez para septiembre, para octubre lo logre, pero la diferencia con ese Perón de puerta de hierro es que ese Perón podía volver, estaba exiliado, tenía la posibilidad de un año, dos, tres, siempre la fantasía era que volvía y que tenía votos además, volvía y arrasaba. Bueno, esta Cristina ya primero tuvo que ser vicepresidenta, Inhabilitada para ejercer cargos inhabilitada públicos. perpetua, sin Sí. posibilidades de ser, pero además con una disminución en su caudal electoral. Cristina ya tuvo que ser vicepresidenta porque supuestamente no le daban los números para ser presidenta, no le daba para ser ahora candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires y por eso iba a la tercera sección, a La Matanza, para asegurarse una victoria. O sea, Cristina no solo quedó inhabilitada, sino que además no tiene ni siquiera un caudal electoral para enrostrarle a los que quieren. Bueno, ya está, cumpliste tu ciclo, elaboremos nuevas melodías y volvamos a enamorar a la gente con otros nombres. Ujú. Te propongo que hagamos un poco de futurología dentro de los límites que podemos Sí, hacer este futuro político. Un gobierno nacional que construye y necesita, en términos maquiavélicos, construir un enemigo, ¿no? El sí, periodismo, Cristina, etcétera, no se pelea tanto, por ejemplo, con el gobernador de Formosa o con otros popes que realmente se tendría que pelear, ¿no? sí. Digo, ¿quién va a ser el próximo enemigo en términos metafóricos del gobierno nacional si es que Cristina se termina diluyendo, aparte del periodismo? Mira, por ahora, bueno, el periodismo va a estar siempre porque, como dice Milei, no digamos lo suficiente a los periodistas. El periodismo va a ser siempre, y creo que Cristina también va a seguir siendo, o lo que representa Cristina, porque hasta que no se conforme una nueva alternativa en la República Argentina, ya sea desde dentro del peronismo o desde una alternativa que conjugue valores radicales, peronistas, algunos que caen desde por fuera del PRO, algunos heridos incluso de la propia Libertad Avanza, hasta que no se configure esa alternativa, lo que sería el regreso, como dicen la gente de Milei, el regreso del tren fantasma va a unificar a la gente a que se quede y siga eligiendo la opción, la alternativa violeta. Me parece que el fantasma de Cristina o el tótem de Cristina va a seguir estando en la cabeza de mucha gente y Milei va a enfrentar o a Cristina o al kirchnerismo y sus valores, que por ahora tiene su gran cantidad de popularidad todavía. ¿Te asombró ver a Miriam Bregman y a Nicolás del Caño visitándolo, que son de la izquierda ultra? ¿Cuál es la especulación que se esconde en esa visita? Digo, a mí se me ocurría, digo, a lo Sí. mejor compartimos, digo, acá voy a robar un par de puntitos, me parece. Estamos hablando de Miriam Bregman, de Nicolás del Caño, o los une ese enemigo común llamado Milei. Primero que los une el enemigo común de Milei, pero segundo, en términos de Milei es el principio de revelación que siempre se supo que la izquierda apoyaba al kirchnerismo. De hecho, en todas las votaciones votaban a favor de las propuestas kirchneristas, votaban con el bloque kirchnerista además, con lo cual era una izquierda un poquito, eran kirchneristas travestidos de izquierda en algún sentido, con lo cual me parece que lo que hizo ahora es poner blanco sobre negro en esta situación y tratar de ponerse como un furgón de cola de una locomotora que va para otro lado porque empezaron a ver que antagonizando con Milei pierden mucho, de hecho las elecciones no le fue del todo bien las últimas elecciones, salvo en Jujuy, y me parece que están tratando de, bueno, virar su discurso y si en vez de antes eran kirchneristas maquillados, ahora me parece que ya desembosadamente están jugando el partido tratando de captar ese electorado que ahora pareciera quedar huérfano, Ujú. sintiendo que si Cristina no está más, tal vez empiezan bueno, todos empiezan a ver cómo roban de ese electorado, será el 25, el 30, el 35, el 40, pero es un electorado muy suculento. Sí. ¿Qué le queda para vos al gobierno frente a esta actitud de movilización que puede llegar, ojalá que no termine mal lo que es el miércoles? Porque los sindicatos y algunos popes políticos del peronismo hasta ahora han sido un poco tibios, digo, Sí. no han salido fuerte, fuerte, los Moyano, los Daer, sí con alguna declaración tibia, digo. ¿Crees que se puede intensificar eso el miércoles cuando ella se tenga que ir a notificar? Yo ¿O, creo que el o será miércoles, parte del fin de semana de la rosca política? primero que obviamente falta para el miércoles y en Argentina un día es un montón, Una eternidad, pero sí. exacto, pero sí creo que el miércoles va a haber una gran demostración de fuerza, o por lo menos esa es la intención de hacer una gran demostración de fuerza, tratando de que no ocurra ninguna situación desgraciada o desafortunada,
porque eso, por supuesto, le va a quitar mucha legitimidad al reclamo. Ya pasó con los desmanes y los hechos que sufrió el canal de noticias TN. Eso deslegitimó muchísimo el reclamo de cara a lo que es la sociedad y de cara al electorado. Me parece que el miércoles va a haber muchas novedades y en el gobierno se divide en dos. Los famosos halcones y palomas están los estaban en el PRO. Estaban en el PRO, en esta puntual situación también pasa eso, porque están los halcones que dicen Cristina es una ciudadana más, hay que darle todo el peso de la ley, esto es una aberración que le hayan dado 5 días, es incluso una aberración que se le dé la prisión domiciliaria y exigen otro tipo de condiciones. Bueno, esos halcones tienen mucho peso en el gobierno, en la idea de Javier Milei. Por ahora no pareciera ser esa la situación. Están los más moderados triunfando, diciendo es una expresidenta, hay que darle un rol, hay que darle una tranquilidad, hay que darle la prisión domiciliaria, estos 5 días que no se da nunca a nadie para que pueda adaptar la situación y que no pasemos situaciones desagradables, tratando de que no escale, porque no le quieren poner combustible a una situación que es un polvorín. Sí, es así, ¿no? Bueno, Javier, te quiero despedir, darte las gracias y podés invitarlos a la audiencia de Córdoba a que lo vean el día domingo en Canal 26, ¿a qué hora? A ver un análisis mucho más profundo que hacen con tu viejo, ¿no? Con tu padre. Estamos este domingo a las 21 por Canal 26, como es el Día del Padre, vienen también 2 padres, vienen los hijos, padre e hijo, Ricardo Roa y Mariano Roa. Ahí van a poder ver, aparte de esto, un análisis mucho más profundo de esta cuestión llamada hoy Cristina presa y otras cuestiones. Javier, gracias y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Muy bien, les paso a comentar que para el segundo bloque nos vamos a meter a hablar un poco de historia, de un puente, de esa localidad tan hermosa como es Cosquín. Sobre ese tema vamos a estar hablando en el próximo bloque. Ya volvemos. Avanza la obra de bulevarización de la avenida Maipú. Estamos completando el bulevar que comienza en la ciudad universitaria y la conecta con el río y la costanera. Esta obra va a mejorar la seguridad y accesibilidad para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Avanzamos con una visión estratégica de la ciudad. Avanzamos hacia una Córdoba con mejor calidad de vida y más espacios pensados para las personas. En Córdoba capital, las obras no se detienen. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Invierno. Este viernes, en el sorteo por compra anticipada, participás por premios increíbles con autos, motos, viajes, compus y muchísimos premios más. Y 150 millones que salen sí o sí en el gran sorteo final. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en la agencia amiga de Lotería de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Lo decíamos, vamos a estar hablando un poco de historia de esa icónica ciudad de Cosquín, de un patrimonio que acaba de cumplir 100 años, que se pensaba que lo había traído una empresa, Eiffel, el mismo que
hizo la Torre Eiffel, que un trabajo minucioso y muy destacado de la Junta de Historia de Cosquín. Estamos con su presidente de la Junta de Historia de Cosquín, María Peroni, reconstruyó toda esa historia. Y se dio con otra cuestión, que no lo había construido Eiffel, pero mejor que lo cuente ella. María, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, buen día. ¿Nos pones un poco en autos, como dicen los abogados? Bien. Un puente carretero que se pensaba que venía de Eiffel. Y Es más, yo también lo pensé, libros, fuentes que leí, como por ejemplo el nieto de Agustín Marcusi, intendente que estaba en la época en que se elabora el puente, en el año 25, sí. El propio nieto decía que había venido de los talleres Eiffel. Testimonio de los hijos de los que construyeron y armaron el puente, como Fortunati, me explicaban que habían venido, que habían mandado a Jean Latapit como director de la obra, un suizo francés. ¿Estamos hablando años, María? 1925 se conmemora el centenario. Sí. Todos los relatos eran de que había venido de allá. Entonces, el año pasado yo escribo a la empresa francesa y no me contesta. ¿De qué empresa? Eiffel. Claro, que sí. la tiene la familia. Entonces, sí, que sigue estando actualmente. Sí, no me contestan, pero porque había visto un diario, en La Voz del Interior, en un artículo, que decía que Córdoba Capital también le estaba preguntando sobre la casa que gira. La casa giratoria. Aparentemente sí. Tampoco es le contestaron que no era, que no tenía ningún registro, porque dice que los talleres, todo lo que vendían en el exterior lo registraron y que incluso tenían selladas las piezas. Yo recorrí todo el puente, no encontré ningún sello en ninguna parte, empezamos a dudar y dijimos, bueno, el año pasado empezamos a trabajar todo el grupo y dijimos, bueno, tenemos que cerciorarnos de que haya venido de ahí. Entonces María José Suarten, que está con nosotros, es secretaria de actas, se comunica con el archivo histórico y el archivo nos cuenta que hasta 1925 toda esa documentación está en un archivo intermedio que está en Paseo Colón. Ajá. Y nos mandan una cantidad de archivos sí. para que empecemos a revisar todo digitalizado. Y estuvimos semanas revisando, porque claro, para uno todo esto, no puede el colectivo poner... imaginario seguía creyendo que lo había hecho la empresa Eiffel. Claro, y aparece la punta del hilo de Ariadna, aparece una reclamación de Carlos Tamler, representante de una empresa alemana, Lamann, diciendo que le deben el 10% de la obra del puente de Cosquín. Entonces empezamos a buscar, y escribimos, el doctor Gabriel Spahn, que trabaja en el CEPROCOR y que es otro miembro nuestro de la Junta, escribe y de la empresa alemana le dicen que efectivamente que el puente salió de allá. Todo a partir de una deuda que reclamaba esta empresa. Todo empezaron a partir de la ustedes. deuda. Entonces empezamos a buscar y descubrimos un montón de otros documentos. Sí. Ya Jorge Chevarne de Carlos Paz nos había mandado debates parlamentarios en donde se pedía el puente. Porque ¿cuál es el origen del pedido? 1908. Vamos a esa época, dale. 1907 empiezan a importar los primeros autos en Argentina. Y el problema era el escollo, que no había puentes, no había caminos tampoco, porque cuando se instala el tren en el 1891 se habían cortado muchos caminos por donde pasaba el tren para acceder a las estaciones. Prácticamente no había autos, la gente iba en carruaje o a caballo, entonces el puente no era algo tan necesario. Pero cuando empiezan a llegar los autos, se dan con que... La infraestructura tenía que ser otra. Y aparte, el paso del puente eran unos rieles que estaban 100 metros hacia el actual, y había que encajar las ruedas de los fortes de los autos en esos rieles. Disculpa, vos sos una entendida. ¿No había en Córdoba, en Argentina, quienes fabricaran puentes de determinadas características como este? Sí había, no sé por qué se pide, porque yo estuve investigando, y este es único, Este puente es único. Tiene, para abaratar costos, se compra la parte superior metálica y se hace la estructura de cemento. De cualquier forma, costó más de 200.000 pesos. Yo dije, ¿cuánto era 200.000 pesos? Te pusiste a investigar, la curiosidad. La compra del Hospital Santa María a Fermín Rodríguez en 1910 costó 250.000 pesos. Estamos hablando del psiquiátrico de Santa María. Claro, que son 405 hectáreas. O sea que
a plata de hoy sería comparable en aquel momento con lo que costaba. Con edificios construidos ahí. Estamos hablando de paredes de 45, todo lo que requería esa construcción. No, estamos hablando de la construcción primigenia de Fermín Rodríguez, que no es el actual hospital, pero edificios de muy buena calidad, incluso en mármol. Eso había costado esas 405 hectáreas, que son las mismas de hoy. O sea, fíjate la envergadura de la obra. ¿Pero qué permitió la obra? El desarrollo de Punilla Norte. Porque si bien es cierto que el tren estaba y que cumplió una función sumamente valiosa con la llegada de los tuberculosos, desde 1900, y con la instalación de un montón de clínicas, de hospitales, de residencias, todo hasta el norte, ¿no? Claro, porque hoy alguien lo ve muy común, hay un puente, pasemos, pero en su momento era el desarrollo y el progreso de toda la zona norte. Y de la zona norte de la misma ciudad. Y los trabajadores, imagínate lo que era tener que ir a trabajar, las lavanderas, los que cuidaban, los que limpiaban, cómo cruzaban el río cuando había creciente. Es más, hay una creciente registrada que yo no sé si están proyectando las fotos que yo envié, no sé si se pudo. Hay una creciente registrada que seguramente va a salir en cámara. El 31 de marzo de 1923 se generó una creciente, la más grande de la historia del siglo XX, y cortó todo. Entonces la única forma era cruzar por el puente del ferrocarril, ¿sabés lo peligroso que es para poder acceder al otro lado? Y hubo que esperar varios días a que bajara. Y los autos no podían cruzar. ¿Y cómo se va a desarrollar La Falda, Jardino, Capilla del Monte si no hay puente? ¿Nos podemos ir a las otras provincias también, digo, del norte? Por supuesto, porque era el camino necesario para La Rioja y San Juan. Entonces se debatió y se pidió el puente desde el año 1908. Había una organización internacional que tenía sede en la Argentina y que se crea a partir de los autos, que es el Touring Club, que va a ser lo que después va a ser el ACA, que empieza a pedir el puente. Y después Marcusi, que todavía no era intendente, pero que era uno de los notables del pueblo, solicitan el puente, porque incluso estaba la estancia Pan de Azúcar, que estaba del otro lado del puente, y que era un problema para cruzar. Entonces, una serie de vecinos piden la eliminación de 10 kilómetros de la ruta que va de Carlos Paz a Cosquín, que creo que nunca se hizo, mirá vos, y después piden el puente, y lo reclaman toda la segunda década, porque tengo todos los proyectos que entraron en el 11, en el 14, en el 15, en el 16, en el 18 se aprueba. En el 20 se establece un presupuesto de 210.000 pesos. Para abaratar costos se pide ¿Quién era el gobernador en esa época? ¿Te acordás, María? ¿O el presidente? Bueno, cuando se haga el puente va a ser Cárcano ya. El presidente es Irigoyen. Sí. Y cuando se inaugura el puente ya no, ya es Alvear. Pero claro, el debate y el dinero lo obtuvo el Congreso Nacional y el puente llegó el 23 de octubre del año 1921. La obra se la dieron licitada a Félix Garzón, ingeniero, sobrino del que fue el gobernador. Y la obra empieza y viene esta gran creciente y le rompe el lado sur, que está donde está el liceo, que se rellenó para equipararse con el lado norte, que quedara alto. Y le rompe y le demora muchos meses ese rellenado y la expropiación a Facundo Escalera. Y bueno, y el puente es único, porque tiene un sistema neumático. Cuando uno cruza el puente, siente la vibración. Y esa vibración ha permitido absorber el aumento del peso, porque los camiones de hoy no tienen nada que ver con los de hace 100 años. No. Sí. Y vos lo transitás y sentís la vibración. Y el puente está perfecto. Sí. O sea, se ha chocado un montón de veces y hay que arreglarle las barandas. Con los años que tiene sigue estando perfecto. María, ¿de qué otra cosa andan para el futuro? Digo, porque esto nació, por lo que me contaste, porque viste una inscripción. No te dije de dónde vino el puente. A ver, ¿dónde? Primero te dije, el puente, por supuesto que no llegó de Eiffel, llegó, sí, de Alemania. Pero, claro. ¿De qué parte? MAN es una empresa manufactura, claro, de Augsburgo y Nuremberg, que vendían puentes al mundo, ¿eh? Y ahí... Y quizás la relación que siempre tuvimos con los alemanes, porque no te olvides que el Colegio Militar de la Nación de 1902 con Riquieri trae un porcentaje de 30% de alemanes. Éramos amantes, éramos germanófilos. De ahí debe haber venido esa relación. Terminada la Primera Guerra Mundial y Alemania devastada,
ahí empieza la cuestión de posbélica. Los holandeses, que tienen Sí. una fábrica fantástica que se llama GH, en la cuenca de Ruhr, compran parte de las acciones de MAN. Y ahí, claro. Pero MAN, Entre Rudolf. ¿por qué es tan famosa Sí, MAN? vamos Porque redondeando MAN ya. tuvo como uno de los presidentes a Rudolf Diesel, que inventó Claro. los motores diésel. Homónimo del inventor del que lleva su mismo Y nombre. MAN había hecho el primer monorriel del mundo, que está circulando en la ciudad de Wuppertal, colgante, de hierro, o sea que ya tenían toda una experiencia en hacer todo esto, sí. y puentes Recontra de... mil adelantado. Y- María, te propongo, porque el tiempo en televisión siempre es tirano, que lo sigamos hablando en futuras invitaciones, que seguramente la historia, que siempre es interesante para conocer. La próxima vamos a hablar de la historia de Santa María y los hospitales. Muy interesante. Muy interesante. Gracias, María. No, gracias a Felicitaciones por el ustedes. trabajo también. Gracias. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Now don't you get much of the old age down about setting the war before the other life. Cause you said yes to the 33, like I went back to like a New Orleans now. I'm the gun and what is got show. But it's down, so don't tell my no. Yeah, well, you saw the body's down. Tell the boy to put the weather around. Gonna shake, gonna make it go. For the rock shop rocket is the neighborhood. Baba, 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 baba. Diggy, 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 pound. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.